El 19 de septiembre de 2017, México volvió a enfrentarse a una de sus peores pesadillas. Exactamente 32 años después del devastador terremoto de 1985, a las 13:14 horas, un sismo de magnitud 7.1 sacudió con fuerza el centro del país. El epicentro se localizó en Azochiapan, Morelos, a unos 120 kilómetros de la Ciudad de México, y aunque en los primeros minutos la información era confusa, muy pronto quedó claro que no se trataba de un simple susto. La tierra tembló durante poco más de 20 segundos, suficientes para que edificios enteros se vinieran abajo, para que miles de personas quedaran atrapadas y para que una ciudad entera reviviera el trauma colectivo de aquel 19 de septiembre de 1985. La capital mexicana se encontraba en un momento de aparente calma. Apenas 2 horas antes, millones de personas habían participado en el simulacro anual que conmemora el sismo del 85. Irónicamente, ese ejercicio de prevención terminó sirviendo como un entrenamiento real para el desastre que vendría. Cuando las alertas sísmicas comenzaron a sonar de nuevo, muchos pensaron que se trataba de una réplica del simulacro, otros, que era una coincidencia macabra. Pero la intensidad creciente, el movimiento violento de los edificios y el estruendo de las estructuras al colapsar borraron cualquier duda, era un terremoto verdadero y peligroso. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de videos que mostraban fachadas desplomándose, calles agrietadas y personas corriendo en todas direcciones. Columnas de polvo cubrieron barrios enteros. En colonias como Roma, Condesa, del Valle y Doctores, edificios de oficinas, viviendas antiguas y escuelas se derrumbaron frente a las cámaras de los vecinos. La Ciudad de México, que alberga a más de 9 millones de personas, quedó paralizada, semáforos apagados, líneas de teléfono saturadas, transporte público detenido, hospitales improvisando áreas de emergencia. El caos era total. La magnitud oficial fue de 7.1, pero el daño humano fue enorme, más de 360 personas perdieron la vida en todo el país, de las cuales 228 murieron en la capital. Miles resultaron heridas y decenas de miles quedaron sin vivienda. La respuesta ciudadana, sin embargo, se convirtió en una de las historias más poderosas de solidaridad. Jóvenes, estudiantes, trabajadores, vecinos de todas las edades y clases sociales se volcaron a las calles para remover escombros, donar víveres, transportar heridos y ofrecer refugio. Surgieron brigadas espontáneas con picos, palas, cascos y cuerdas. En pocas horas, los llamados topos, los rescatistas voluntarios que se hicieron famosos en 1985, estaban otra vez dentro de los edificios colapsados, arriesgando la vida para salvar a desconocidos. En medio de esa vorágine de heroísmo y tragedia, apareció una historia que capturó la atención nacional e internacional, la supuesta existencia de una niña atrapada con vida bajo los escombros de la escuela Enrique Rebsamen, en la delegación Tlalpan. Durante varios días, los principales noticieros de televisión y radio, especialmente Televisa, transmitieron en vivo cada movimiento del rescate. La prensa bautizó a la menor como Frida Sofía. Los reporteros aseguraban que los rescatistas habían establecido comunicación con ella, que respondía a estímulos, que pedía agua y que incluso había dado datos de su familia. Cada hora llegaban nuevas actualizaciones, que habían localizado su ubicación exacta, que solo faltaba retirar unas vigas, que escuchaban golpecitos desde dentro. El país entero contuvo el aliento. Las cámaras enfocaban las montañas de concreto, los voluntarios guardaban silencio para escuchar posibles señales, los presentadores hablaban de milagro. Políticos, funcionarios y hasta la Secretaría de Marina ofrecían conferencias de prensa con supuestos avances. Millones de personas seguían la transmisión minuto a minuto, muchos donando herramientas, víveres y apoyo logístico para salvar a la niña que se había convertido en símbolo de esperanza. Pero el milagro nunca llegó. Tras casi 4 días de expectativa, la propia Secretaría de Marina tuvo que admitir que Frida Sofía no existía. No había ninguna menor atrapada con ese nombre ni con las características descritas. Los supuestos indicios, movimientos en los escombros, voces, sensores de calor, habían sido interpretaciones erróneas, confusiones entre los rescatistas y, en algunos casos,
Simples rumores amplificados por la necesidad colectiva de creer en una buena noticia. La revelación cayó como un balde de agua fría. El país entero se sintió engañado. El episodio puso en evidencia los fallos de los medios de comunicación tradicionales que transmitieron la historia sin verificación rigurosa. Televisa, en particular, se convirtió en blanco de críticas por su cobertura sensacionalista, reporteros que afirmaban haber hablado con la niña, gráficas que mostraban posiciones de Frida Sofía bajo los escombros y titulares que anunciaban su rescate inminente. Periodistas como Denise Merker tuvieron que ofrecer disculpas públicas por difundir información que no pudieron confirmar de manera independiente. Otros medios, incluidos diarios de circulación nacional y cadenas internacionales, repitieron la historia sin cuestionarla. ¿Por qué ocurrió esta cadena de errores? Diversos analistas señalaron la presión de transmitir en tiempo real, la competencia por audiencias y la carga emocional de una tragedia que pedía desesperadamente una historia de esperanza. En un ambiente saturado de imágenes de muerte y destrucción, la idea de una niña aferrándose a la vida era irresistible. Las redes sociales también jugaron un papel clave, cada rumor se amplificaba en cuestión de minutos, y cualquier desmentido llegaba tarde. Mientras tanto, las verdaderas víctimas del colegio Rebsamen y de otros edificios colapsados quedaban en segundo plano. En esa escuela murieron 19 niños y 7 adultos, pero durante varios días su tragedia fue eclipsada por la figura inexistente de Frida Sofía. Para los familiares de las víctimas reales, el espectáculo mediático fue una doble herida, no solo habían perdido a sus seres queridos, sino que los reflectores se enfocaban en una fantasía. El caso provocó un debate profundo sobre el papel de los medios en situaciones de desastre. Organismos de periodistas recordaron que la verificación de datos es un principio irrenunciable, incluso, y sobre todo, en contextos de urgencia. La cobertura de Frida Sofía se estudia hoy en escuelas de comunicación como ejemplo de cómo la prisa y el deseo de contar una historia emotiva pueden llevar a la desinformación masiva. En paralelo, el gobierno de la Ciudad de México enfrentaba críticas por su respuesta ante el sismo. Si bien la sociedad civil se movilizó con rapidez, hubo denuncias de lentitud en la coordinación oficial, falta de equipo especializado y deficiencias en la supervisión de edificios que colapsaron pese a estar supuestamente reforzados tras el sismo de 1985. La tragedia reveló, una vez más, las grietas, literal y figuradas, de una metrópoli que, a pesar de los avances en ingeniería y protocolos de protección civil, sigue siendo vulnerable. Tras la desmentida de Frida Sofía, surgió un debate nacional sobre la responsabilidad de los medios y la credibilidad informativa. Académicos, periodistas y ciudadanos cuestionaron cómo una historia que no existía pudo mantenerse durante más de 48 horas como una noticia verificada. En foros universitarios y seminarios de periodismo, se analizó cada detalle, la dependencia excesiva de fuentes no oficiales, la presión por mantener la exclusividad, y la saturación de la cobertura televisiva en un contexto de tragedia. El sismo de 2017 también dejó en evidencia el poder de las redes sociales como doble filo. Twitter, Facebook y WhatsApp se convirtieron en canales donde la información circulaba más rápido que los propios medios tradicionales. Algunos usuarios compartían alertas de ubicación de edificios dañados, lugares de acopio, centros de emergencia y rutas seguras. Otros amplificaron rumores sobre la supuesta niña atrapada, lo que demostró que la rapidez en la difusión puede ser tan peligrosa como útil si no se verifica la fuente. Entre los comunicadores más señalados estuvieron algunos reporteros de televisión abierta que transmitían imágenes en vivo sin confirmar si correspondían al colegio Rebsamen o a otros lugares, y conductores que repetían testimonios de voluntarios como si fueran hechos irrefutables. Esta cobertura generó tensiones éticas en el gremio periodístico. ¿Debería el periodista priorizar la emoción de la historia sobre la veracidad? La respuesta quedó clara en las semanas posteriores: la información verificada siempre debe prevalecer, aunque sea menos dramática. En cuanto a la respuesta institucional, la Ciudad de México y la Secretaría de Marina coordinaron el rescate en múltiples frentes. Edificios como el multifamiliar de Tlalpan y varias escuelas fueron evacuados y revisados minuciosamente. Brigadas de la Marina, el Ejército y Protección Civil trabajaron de manera intensa, apoyadas por cientos de voluntarios civiles que trasladaban escombros, agua y alimentos.
La famosa perrita Frida, un labrador entrenado para rescates, se convirtió en ícono nacional. Su trabajo permitió localizar a varias personas con vida bajo escombros, y su imagen recorrió los medios de comunicación del mundo. Los efectos psicológicos del sismo también fueron devastadores. Especialistas en salud mental alertaron sobre el estrés postraumático en niños, jóvenes y adultos. La confusión mediática, como la cobertura de Frida Sofía, añadía un componente de ansiedad colectiva. Millones de mexicanos creyeron que había una historia de milagro en medio de la tragedia, y la confirmación de que todo era falso generó decepción, enojo y desconfianza. Esto subrayó la importancia de que los medios no solo informen correctamente, sino que también manejen la información sensible con responsabilidad emocional. En los años siguientes, se realizaron evaluaciones sobre la infraestructura urbana. Edificios construidos con anterioridad a 1985 y algunos más recientes fueron identificados como vulnerables. La normativa de construcción se revisó y se reforzaron protocolos de inspección y simulacros de emergencia. Sin embargo, la memoria colectiva del sismo de 2017 permanece, no solo por el daño material, sino por el impacto mediático que dejó la falsa historia de Frida Sofía. La cobertura del sismo también transformó la percepción del periodismo en México. Investigaciones posteriores mostraron que la mayoría de los ciudadanos ya no confiaba ciegamente en los medios tradicionales, se fomentó un periodismo más crítico y colaborativo, con énfasis en la verificación de fuentes múltiples. Algunos reporteros que participaron en la cobertura reconocieron públicamente los errores y propusieron nuevas guías éticas para situaciones de emergencia. Por otro lado, la sociedad civil aprendió lecciones valiosas sobre organización y cooperación. Colectivos ciudadanos se consolidaron tras el desastre, creando redes de apoyo que, años después, servirían para otras emergencias naturales. La solidaridad mostrada durante esos días fue comparable a la de 1985, pero esta vez con herramientas digitales que permitieron coordinar recursos y voluntarios de manera más rápida y eficiente. El sismo de 2017 y el caso Frida Sofía dejaron, además, un registro único de desinformación masiva en tiempo real. Universidades, ONG y centros de investigación utilizan este episodio para enseñar a futuros periodistas cómo manejar información en situaciones de crisis, cómo verificar testimonios y cómo comunicar tragedias sin amplificar rumores. La lección es clara, incluso con la mejor intención. La información incorrecta puede propagarse más rápido que la verdad. Finalmente, el recuerdo del 19 de septiembre de 2017 sirve como doble advertencia, primero, sobre la fuerza destructiva de la naturaleza, y segundo, sobre la necesidad de un periodismo responsable, incluso en las circunstancias más extremas. La historia de Frida Sofía demuestra que la humanidad busca esperanza, pero la esperanza construida sobre mentiras genera desconfianza y dolor adicional. Los ciudadanos aprendieron a diferenciar entre milagros reales y relatos fabricados, mientras los medios comenzaron a revisar sus protocolos internos para no repetir los errores del pasado. Hoy, cada 19 de septiembre se realizan simulacros nacionales de sismo, se recuerda a las víctimas y se analiza la cobertura mediática para no repetir los mismos errores. La información verificada se ha consolidado como un valor indispensable, porque en un país vulnerable a desastres naturales, la información es poder.